Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto. Yo soy Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar, y hoy vamos a ver la segunda parte del programa Procrear 2020. Si recuerdan, en el encuentro anterior, en el Procrear, en la primera parte, dimos los lineamientos generales del plan y puntualizamos las líneas de préstamos personales. Lo que vamos a ver hoy es un detalle de las dos líneas de créditos hipotecarios que se habilitaron en septiembre, las de construcción y de ampliación. Hoy vamos a ver entonces, primero, cuáles son los lineamientos de la nueva etapa del Procrear 2020, que es un repaso de la primera parte que ya vimos. ¿Cuáles son estas 9 líneas de crédito que se van a implementar? Las líneas personales por un lado y las líneas hipotecarias por el otro. Después vamos a ver en detalle las líneas de créditos hipotecarias que se abrieron ahora en septiembre, como les comenté, y que son para la ampliación y la construcción. Veremos las características de cada una de ellas y por último vamos a explicar cómo funciona la nueva variable de ajuste que se llama hogar. Repasemos primero cómo es el nuevo Procrear de 2020. Recordemos que este programa son líneas de crédito subsidiadas por el Estado, con lo cual van destinados a determinados segmentos de población, no es para todo el mundo. En esta ocasión van a tener como destino la mejora, refacción, ampliación, compra de lotes y construcción de vivienda. También hay uno de compra de vivienda terminada, pero en determinados desarrollos urbanísticos. Se van a implementar 9 líneas en 2 modalidades. Por un lado, los préstamos personales y por el otro, los créditos hipotecarios. Las primeras 4 líneas, que son de préstamos personales, tienen como nombre mejoramiento. Hay 3 en las cuales ya se habilitó la inscripción. Está la de microcréditos, que es hasta 50.000 pesos, la de refacción hasta 500.000 pesos, y en las dos ya hubo un primer sorteo el 28 de agosto, pero sigue abierta el registro para quienes no se habían anotado o para quienes se anotaron pero no fueron adjudicados en el primer sorteo. También se puede inscribir, porque está habilitado, la línea para conexión de gas en red y todavía no está disponible la línea de mejoramiento sustentable, que es para eficiencia energética. Por otra parte, están las 5 líneas de créditos hipotecarios. Las 3 primeras dependen, que ustedes pueden ver ahí, dependen de licitaciones que hace el programa Procrear. O sea, son acuerdos específicos en determinados lugares. La de desarrollo urbanísticos son complejos habitacionales y se acaba de abrir la licitación para las empresas recién, pero todavía no están disponibles para la familia. O sea, esto recién se va a construir. Y después también va a haber loteos de Procrear con servicios y desarrollos habitacionales que son similares a los urbanísticos, pero con alguna otra modalidad particular. Estos dos todavía no hay licitación ni nada. Las 2 líneas que están habilitadas ahora desde mediados de septiembre para las familias, para que ya accedan, son una con destino construcción y otra para ampliación. Los pasos para acceder al programa son los siguientes. Primero hay que inscribirse en la página web, en la de Procrear. Una vez que ustedes completen los datos, el sistema va a cruzar la información con bases de datos que ya tiene el Estado para ver si el postulante cumple con los requisitos. Y ahí mismo les va a decir si hay o no inconsistencias. Una de las inconsistencias más habituales y que es el motivo por el cual se rechaza la inscripción, tiene que ver con los ingresos porque superan los topes que están establecidos y que vamos a ver después. Si se pasa este cruce de información, o sea, si se aprueba la inscripción, se otorga un número para el sorteo. Y después, los resultados del sorteo se realizan más adelante y se informan a los inscriptos una vez que se realicen. Las fechas en realidad todavía no están,
ni del sorteo ni de la adjudicación de estas líneas, pero eso se avisa unos días antes, es lo que pasó con la primera parte. Estos son los requisitos para acceder a las líneas de créditos hipotecarios. Son muy similares a las líneas que habíamos visto de líneas personales, pero tienen algunos cambios. En algunas cuestiones no son exactamente iguales. El primer tema, que es igual al otro, es el ingreso familiar. Se pide que los ingresos estén originados en un empleo, en relación de dependencia o como independiente, pero todo formalizado. Pueden ser ingresos de jubilaciones y también de pensiones. Un requisito que aquí se agrega es tener al menos 12 meses de antigüedad en esta actividad laboral o la actividad independiente. Se permite que se haya cambiado de trabajo entre esos 12 meses, pero entre uno y otro trabajo no deben haber más de 60 días. El monto del ingreso familiar que se pide, que este es el requisito que les comentaba, que es el que es mayor motivo de rechazo por no cumplirlo, es que el monto del ingreso de toda la familia debe estar entre 2 y 8 salarios mínimos vitales y móviles. Según el valor vigente del salario mínimo, eso sería entre 33.750 y 135.000 pesos netos por mes. Obviamente estos límites se ponen al ser un crédito subsidiado por el Estado. Las líneas personales tenían un monto un poquito más bajo, que era 1,5 salarios mínimos empezar. La edad en este caso es entre 18 y 64 años, el anterior era hasta 68. Lo que se pide igualmente en el otro caso es que los solicitantes no tengan antecedentes financieros negativos en base de centrales de deudores, que estén en situación 1 en la central de deudores del Banco Central, es decir, que estén en situación normal. En ambos casos es para los 12 meses anteriores y no tienen que estar inhibidos para realizar acciones comerciales. Igual que en el otro caso, se puede sumar un cotitular. En el caso de los matrimonios, el cónyuge se agrega de forma automática como cotitular, y en el caso de que no sea un matrimonio casado, se puede sumar una unión convivencial o una unión de hecho. Vamos a ver en detalle ahora el tema de las líneas hipotecarias de construcción primero. Hay 3 modalidades que tiene este programa. El primero es el único que se abrió ahora para inscribirse, es el que tiene construcción en un lote ya propio. El lote, esto es importante, tiene que estar escriturado al 4 de agosto de 2020. Más adelante se van a abrir otras 2 modalidades que son para construir en los loteos del Procrear y en otra de loteos municipales. Son 2 modalidades que va a hacer con acuerdos especiales el programa Procrear. Acá también se va a permitir acceder a una línea para compra del terreno y a una línea para construcción. En este caso de la línea de construcción lote propio, el destino tiene que ser la obra de una vivienda, la edificación de una vivienda familiar de ocupación permanente. El terreno no tiene que tener nada construido, o bien puede tener un avance de obra de menos del 70%, o sea, haber empezado una obra anterior. Se van a poder construir hasta 60 metros cuadrados con esta línea de crédito, y hay un requisito importante, que es que tanto el solicitante como el cotitular deben ser propietarios del inmueble, como les dije, ya está escriturado, pero una opción interesante es que se puede utilizar un inmueble que esté a nombre, o sea, cuyo propietario sea el padre o los hijos, y que ya tenga otra vivienda. Por ejemplo, si un hijo quiere construir en el terreno de su padre, donde ya tiene su casa, lo puede hacer pidiendo esta línea de crédito. Después se pide que tanto el titular como el cotitular no sean propietarios ni copropietarios de otro inmueble. Esto puede ser una limitación en el caso de herencias que compartan con otros hermanos, por ejemplo, de inmuebles que
que uno puede compartir con otros hermanos, pero eso no puede ser. Y la única excepción es que puedan ser propietarios de un inmueble de uso comercial y que esa familia viva de ese ingreso. Por ejemplo, si tuvieran un local comercial y que vivan de ese alquiler. Siguiendo con los requisitos de los créditos para construcción, una vez que se otorgue el crédito, se va a constituir una hipoteca sobre ese terreno y previamente se lo va a tasar. Un requisito que se pide es que el valor de tasación no supere los 3,5 millones de pesos. Lo que se va a pedir es que se presente un presupuesto de la obra y el monto del crédito, esta línea de crédito, no puede superar el 70% de ese presupuesto de la obra. ¿Esto qué quiere decir? Que la familia va a tener que tener por lo menos un 30% de ahorro para cubrir el resto del costo de esa construcción. En cuanto al monto que le van a prestar, esta línea establece un máximo de 3,5 millones de pesos y se va a poder tomar un plazo máximo de 360 meses. Es decir, son 30 años de plazo, estamos bien. En cuanto a los intereses, las características de cuál va a ser el costo del crédito, los créditos tienen una tasa fija que dependerá del nivel de ingresos de cada familia. Se escalona, se han hecho 4 escalones con distintos niveles de ingresos que habíamos dicho que se miden por los salarios mínimos, y en base a los niveles más bajos van a tener tasas más bajas que partirían a partir del 1%, pero a esta tasa fija se le va a sumar un ajuste del capital y de la cuota, por una fórmula que ahora ya no es el UVA, como eran los casos anteriores, sino que ahora se llama hogar, y que vamos a profundizar más adelante para que vean cómo funciona. Este crédito se va a desembolsar en 3 partes, un anticipo del 40% y luego 2 desembolsos del 30% cada uno contra el avance de la obra. O sea, a medida que uno tiene que ir mostrando que avanza la obra para que le vayan haciendo los desembolsos. El plazo total de la construcción no puede superar los 12 meses y se empieza a devolver recién al terminar los desembolsos o al terminar estos 12 meses de plazo. Vemos ahora los detalles de la línea ampliación, la segunda línea que se abrió en septiembre y que es de créditos hipotecarios. Esta línea se debe destinar a la ampliación de la vivienda familiar de ocupación permanente. Lo que señalan las bases que les voy a compartir en otro PDF más abajo, es que la obra se debe realizar en una vivienda habitable, o sea que ya la familia debe estar viviendo en debe estar en condiciones de vivir en ese inmueble. Y esa vivienda es la que se va a hipotecar para obtener el crédito. Se pueden construir hasta 30 metros cuadrados con este crédito, y el inmueble no puede tener más de 60 metros construidos. O sea, esa vivienda que ya va a estar, no tiene que tener más de 60 metros. Con lo cual, entre la superficie actual que ya está y la nueva, con la ampliación, no se pueden superar los 90 metros cuadrados. O sea, es una vivienda mediana, no es demasiado grande. Otro requisito que se pide acá es que el solicitante sea propietario del inmueble habitado, de esta vivienda habitable que se pide. Y al igual que en la línea anterior, tanto el titular como el cotitular no pueden ser propietarios o copropietarios de otro inmueble, y aquí rigen las mismas salvedades de esto de si es un inmueble comercial para renta o algo que genere ingresos, esa sería la única excepción. Bueno, al igual que en el caso anterior de construcción, en este caso para ampliación se debe presentar el presupuesto de obra y la documentación del inmueble que se va a hipotecar. El monto máximo del crédito es de 1,5 millones de pesos y se va a otorgar por un plazo máximo de 180 meses, 15 años. También se utiliza como ajuste la tasa fija más el coeficiente hogar, que vamos a ver luego, y
En este caso, el desembolso se da en dos partes. Tiene un 60% de anticipo y el 40% restante se da dentro de los 6 meses siguientes contra el avance de obra. En este caso, el plazo máximo para la obra no puede superar los 9 meses y el crédito se empieza a reembolsar luego de ese plazo. Un tema nada menor a tener en cuenta que estos créditos son créditos hipotecarios ajustados. Esto quiere decir que no es una cuota fija y que tampoco el capital esté en pesos y se va licuando, sino que tanto capital como cuotas se van ajustando por una variable. En este caso, la variable de ajuste se llama hogar y sigue a los salarios, a las remuneraciones. Se llama el coeficiente de variación salarial que publica el INDEC y yo les voy a compartir más abajo un Excel con los valores diarios que tuvo en los últimos años el CBS para que ustedes vean cómo varió. Una cuestión que se puso acá es que este ajuste tiene un tope mensual, ya que no puede ser mayor a un 2% lo que varía la inflación medida por el coeficiente de estabilización de referencia CER. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de que la inflación sea mayor que los salarios, se toma la variación del salario. En el caso de que los salarios aumenten más que la inflación, en un 2% por encima, se toma esta última, o sea, se toma la más baja. Entonces, estos créditos se parecen a los préstamos UVA en el sentido de que son ajustables, pero en lugar de variar por inflación, varían por los salarios. Y tienen este tope por si en algún momento del tiempo los sueldos suben o recuperan mucho más rápido que la inflación. Esto tiene la ventaja de que es un aumento que va más ligado al nivel de ingreso de las familias y entonces los desfasajes de la inflación respecto al nivel de ingresos no impactan tanto como los UVAs. Sin embargo, sí tienen ajustes. Bueno, por último les dejo algunas recomendaciones que tienen que ver con esta decisión de sacar el crédito. Como les comenté, son créditos ajustados, entonces ustedes van a ver que la cuota va a aumentar todos los meses en pesos. En cuanto al capital adeudado, el monto de la deuda, puede aumentar siempre que el monto que se vaya amortizando sea menor al monto que se ajusta, al ajuste salarial, al ajuste del CBS. En general lo que pasa es que en los primeros años uno amortiza poco capital, entonces la deuda va a subir en pesos argentinos, no en las unidades de medida. Al final del crédito uno amortiza más y la deuda va a bajar mucho más rápido. ¿Qué recomendación hacer teniendo en cuenta esto de que la deuda aumenta? Bueno, tratar de sacar un monto al inicio del crédito tal que la deuda no sea tan alta respecto a nuestro ingreso y que nos deje un margen de maniobra por si en algún momento tenemos un periodo de mucha suba de la cuota y nuestro ingreso no se acomoda de igual manera. Tengan en cuenta que la cláusula de ajuste, que es el promedio de los salarios de toda la economía, no necesariamente nuestro ingreso familiar tiene que estar en la misma línea. Lo más probable es que nuestro ingreso familiar tenga aumentos un par de veces al año, pero el CBS va a seguir subiendo todos los meses. Yo ahí les pasé, para que descarguen en el Excel, ejemplos de la evolución del CBS y como para que tomen como referencia. Por ejemplo, en el primer semestre de 2020, el CBS aumentó 14%. Entonces la cuota hubiera aumentado un 14%. Y entre junio de 2019 y junio de 2020, en un año, la cuota hubiera aumentado un 37% si se hubiera aplicado esta cláusula. Si nos vamos 2 años para atrás, el incremento fue el 94%, porque el año anterior los salarios habían aumentado más.
es de esperar que en algún momento los salarios empiecen a recuperar más rápido que la inflación, sobre todo si la inflación baja en algún momento. Entonces, esto, ténganlo en cuenta, que la cuota va a seguir subiendo. Y por último, el último consejo es tratar de no tomar plazos tan largos, porque si bien acá la línea construcción se extiende hasta 30 años, ustedes pueden pedir hasta 360 meses, yo recomiendo no irse tanto tiempo. ¿Por qué? Porque en ese plazo una familia puede querer, es muy probable que quiera mudarse a otra casa por X circunstancias. Y en este tipo de créditos, el monto de la deuda, como les dije, no se licúa en pesos, como una deuda fija en pesos, sino que sigue ajustando. En un plazo de 30 años, al principio, como ya les comenté antes, amortiza muy poco capital y la deuda va a seguir aumentando en pesos. Si ustedes quisieran cancelar el crédito dentro de 10, 15, 20 años, el capital adeudado va a ser importante. En cambio, si se toma una deuda a un plazo más corto, 10, 15, 20 años, como mucho, el capital se va a ir amortizando más rápido y en el momento que, si ustedes quisieran vender esa propiedad y cancelar el crédito antes, bueno, lo van a poder hacer con una deuda mucho más baja y mucho más sencillo va a ser, ¿no? Entonces, esto es una recomendación, si bien el mayor plazo lo que permite es tener una cuota más baja, bueno, hay que compatibilizar ambas cuestiones. Bueno, mi presentación llega hasta acá, espero que les haya servido el material, les agradezco que hayan participado de este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto, y si no están sumados a la comunidad, los invito a que lo hagan, y nos vamos a ver en alguna otra próxima oportunidad.